Buenas, descorchados y descorchadas, ¿qué tal estamos? Hoy aquí en un emplazamiento nuevo, un sitio nuevo, volvimos un poco a modo artesanal, montando un poco aquí nosotros el tema de audio y vídeo, porque bueno, Sergio lo tenemos de viaje con un trabajo que le salió así un poco fuera de previsión. Y nada, aquí estamos con un invitado de lujo y desde un sitio también muy acogedor, como es el Rincón de Benja, lo que antiguamente se llamaba el Perejil, que nos cedió el espacio hoy para grabar desde aquí. Así que nada, gracias a Benjamín por cedernos este espacio y por poder darnos la oportunidad de tener al invitado de lujo que tenemos hoy y que lo tenemos en conexión, lo tenemos online porque, bueno, Pedro no está aquí en Asturias, así que, bueno, pues, nos cedió un rato de su valioso tiempo, que tiene una agenda súper complicada y súper completa. Así que, nada, es presentarlo, Pedro Ballesteros, eh, Master of Wine, uno de los muy poquitos que tiene España. Y bueno, gracias Pedro por estar con nosotros. Ya nos irá contando un poco más toda su actividad y tal, pero si lo tengo que presentar y leer todo el currículum, pues echamos aquí la hora entera de podcast y no es la idea, ¿no? Ya poco a poco y el que quiera más información sobre todo lo que hace y lo que tiene en agenda Pedro, pues lo puede investigar en cualquier plataforma o en Google mismo. Así que muchas gracias Pedro por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por recibirme. Bueno, yo quiero aclarar que, porque él probablemente no le dé la importancia que se merece, lo que es ser Master of Wine, ¿no? Ahora mismo, Master of Wine creo que hay 425 personas en todo el mundo, Correcto. a 2025, si no me informé mal, de 30 países diferentes, y de España sois 4, yo creo, ¿no? Almudena, Fernando, Álvaro, tú, ¿no? Y a Andreas Kubak, Ya, vale, vale, sí. Y Jonas y Próspero. 7, 8 en total, ¿no? Sí. En España. O sea, sacar esa titulación no era algo sencillo. Ujú. Damián y yo tenemos el nivel 3 del wine set, que eso no es ni... ¿eh? Y ya nos parece arduo. Sí. Luego vendría el diploma, que el diploma ya sería 1 año, 2 años sería como un cuarto curso, que sería como 2 años de estudio, ya todo el programa en inglés y demás, más complejo. Y luego ya ahí sería la base para empezar a ser Master of Wine, ¿no? Cuéntanos un poco lo que fue para ti, cómo te cambió Bueno, la vida y demás. a ver, Tano, yo lo primero que digo que siempre lo del vino tener el reflejo condicional de decir que lo demás se lo van es difícil. Y yo siempre digo que lo difícil son las oposiciones de auxiliar administrativo del Ayuntamiento de Gijón. Eso sí que es difícil. Porque son cosas que no le gusta a nadie estudiar, y encima hay mucha gente que se presenta, y para terminar de hacerlo mal, pues te pagan poco sueldo, eso sí, fijo. Eso sí que es difícil, ¿no? Pero estudiar vino, si te gusta el vino, ¿por qué va a ser difícil? Ya, también es verdad. Eh, Te tiene que gustar mucho, tienes que organizarte bien, dedicarle su tiempo, pero es un tiempo que está ganado a la vida, es un tiempo que uno disfruta mucho. Y yo creo que una buena parte de la dificultad del Master of Wine es bastante equivalente a lo que Valdano llamaba de la dificultad ganar en el Bernabéu, que era el miedo escénico, ¿no? Claro, si tú vas asustado, joder, ¿cómo vas a catar a ciegas bien si estás asustado? Vos catas mal. Entonces tienes que ir Hombre, relajado y sí. sobre todo sabiendo que eres una persona afortunada, que tienes la comodidad de la vida y la salud y el tiempo para estar estudiando vino. Y esto es como jugar al mus. Si encima ganas, ya la leche, ¿no? Pero vamos, es muy... Yo lo primero que siempre discuto, no es tan difícil. Ser Master of Wine es una cuestión, a mí me parece, de tener un gusto por ello, de prepararse de un modo serio, como hay que hacer pues, muchísimas cosas en la vida, y luego pues seguir los cursos y ya está. Y luego también hay que tener suerte, claro que sí. Para la vida, para todo hay que tener suerte. Pero Bueno, no, se yo siempre trabaja, también.
Bueno, pues, pero oye, yo tengo que trabajar muchísimo en muchas otras cosas, no, 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 pero no bueno, se la suerte al trabajamos final en se un día, trabaja y se ¿sabes? llena con esfuerzo, no, no. Porque tu vida antes de ponerte a estudiar el máster wine y demás estaba vinculada a algo de vino, o no tenía nada que ver, o solo era afición, o cómo. Bueno, es un poco casi un vodevil porque sí estaba vinculado al vino bastante porque yo soy ingeniero agrónomo, yo me aficioné al vino estudiando agronomía y luego hice un máster de viticultura y enología. Todo esto estoy hablando del siglo pasado, ¿eh? Con Jorge. De ahí vino la amistad. Claro, con mi amigo Jorge Alonso y ya venía de antes. Yo a Jorge sobre todo que le debo la suerte de tenerle como amigo porque es una persona grande, pero además, pues estudiando y muchas cosas de la vida, Jorge siempre ha sido esa persona que te ayuda a ir adelante y a resolver muchísimas cosas. Y sobre todo con la carrera me ayudó muchísimo porque yo era mal estudiante y un poco bandarra porque trabajaba en muchos sitios, tenía cosas así, pero sí, hicimos juntos la carrera, nos conocimos ahí y luego nos fuimos juntos una vez en el año 85 a estudiar una cosa de vinos de Jerez y ahí yo la verdad que me quedé bastante enganchado y luego ya hicimos los dos Máster. el máster de viticultura y enología. Ujú. Jorge, como buen asturiano, pues también y eso te gustará, Titano, también es un buen amante de la sidra y siempre de la sidra y el Cabrales. Jorge, que parece del calendario zaragozano, joder, lo típico de Asturias lo lleva todo, ¿no? Y además él sabe mucho de eso. Y bueno, y estudiamos y eso, lo que pasaba es que yo cuando acabo la carrera y cuando acabo el máster, me pasaban dos cosas, una que no eran malas, pero eran circunstanciales. Una que yo llevaba bastantes años trabajando y afortunadamente pues me pagaban bien en el trabajo. Y la otra, que ahora decirla pues suena muy raro, pero aunque yo no sé si se volverá a decir eso, pero había una cosa que se llamaba el servicio militar. Y yo había pedido vamos, todas las prórrogas del mundo, me había declarado inútil no sé cuántas veces, además que lo era. De hecho, al final conseguí que me llamaran inútil, que es lo más grande que tengo. Inútil total para el servicio militar. Eso sí que es un título difícil, eso sí que vale la pena, ¿no? Y, y la cosa que al final, bueno, tenía un dinero ahorrado y tenía una novia y me conseguí librar del servicio militar, entonces empleé ese dinero, la verdad que han sido las mejores inversiones de mi vida, en irme a Inglaterra a mejorar mi inglés. Ujú. Bueno, mejorar es para ponerlo bonito, no tenía ni puta idea, para aprender un poco más de inglés y cosas de esas, pero me valió ya para el resto de mi vida aquello y más cosas que estudié. Y en Inglaterra, fíjate lo que son las cosas, pues yo trabajaba en cosas de energía, no tiene nada que ver con el vino, pero en Inglaterra, en aquellos años, pues la cultura del vino era muy superior a la de España. Ujú. España era muy, muy casposo. Ahora mismo España ha cambiado muchísimo para bien. Y ahí me enamoré más del vino. Y la cosa fue que cuando volví a España, pues decidí que volvía a empezar de nuevo. Era un chaval joven, podía hacerlo, lo he hecho otras veces, ¿no? Y que me dedicaba al vino, busqué un trabajo, me salió una oferta en Jerez de ayuda de un enólogo, pero claro, me pagaban una Miseria. miseria y tenía unas urgencias que eran las que tiene todo el mundo a esa edad, bueno, las tenía, la de casarse y cosas de esas, con lo cual, pues nada, pues no me puse a trabajar en el vino y ya me dediqué muchísimos años a otra cosa, pero siempre manteniendo una vida paralela en el vino. Luego, poco después, pues me fui de España y he vivido 31 años fuera de España, entonces yo mantuve mucha actividad en el vino, pero con una cosa que a veces es una ventaja y otras un inconveniente, que en España no lo sabía nadie. Ya. Yo estaba lo mismo, pero yo estaba estudiando en Francia, me fui a Estados Unidos, aprovechaba mucho para el vino y me iba formando pues con mucho gusto. Hice el diploma en Holanda y en Alemania y en Austria. Y yo estaba estupendo y con mis cosas del vino y con mi otra vida, hasta que hice el Master of Wine y me quedé bueno, pues muy contento de aprobarlo, aprobé toda la primera además, todo muy bien, pero de repente el Master of Wine, yo no sabía que en España iba a ser tan famoso aquello del Master of Abría Wine. tantas puertas, ¿no? Por decir así, ¿o qué? Bueno,
vamos a dejarlo en famoso. Tampoco, ¿no? Famoso. Sí, o sea, te hace que sea famosillo, ¿no? Famosos son los actores, las cosas, ¿no? Famosillo en el mundo, ¿no? Y, y porque abre y cierra cosas, crea una serie de cosas que todavía estoy aprendiendo. Fíjate, han pasado un montón de años y todavía estoy aprendiendo Todavía. y tiene sus puntos buenos y malos, ¿no? Pero Pero generará sí, amores y odios, como todo, ¿no? Habrá. sí, 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 y genera una cosa que no me gusta, que es a mí me gusta la distancia corta y a mí me gustan las cosas pensadas y me gusta pasarlo bien y me gusta sobre todo pues, ser un salvaje y ser muy libre. Bien. Y bueno, pues esas cosas pues a veces cuestan más, ¿no? Y es verdad que España es un país que tiene sobre todo en el mundo del vino, lo decía una persona del mundo del vino que yo quiero mucho, que es Juancho Asenjo, decía, mira, en este mundo del vino el mayor problema es que somos demasiados para el negocio que hay. Y además Porque hay bueno, ¿eh? tenemos una preparación excesiva y en todo lo que nos pasa, pues que nos amargamos la vida, porque Bien, además esto es una droga y no salimos de aquí no sale nadie. Con bien. lo cual vamos creando un montón de problemas inventados, pero porque teníamos que ser menos y un poco de verdad ya tienen todo eso. No es un mundo complicado, sí. Muy bonito, ¿eh? Es un mundo apasionante, pero el vino es simplemente una excusa, ¿no? Para otras cosas, pero es una cosa complicadilla. Sí, es difícil salir, ¿eh? Porque una vez que te engancha, ya entras en una rueda que, bueno, que al final, si te enganchas de verdad, a un poco lo que te pasó a ti, ¿no? Cada vez quieres formarte más, cada vez quieres saber más, cada vez quieres aprender más. Y después que, bueno, también es el punto económico que cada vez inviertes y gastas más pasta, ¿no? Sí, bueno, mira, el punto económico, yo te digo una cosa, en el vino, si te preocupa la pasta, no te metas al vino, a no ser que seas heredero de un marquesado o cosas de esas, ¿no? Pero lo demás, pues no es el sector que remunera mejor, ¿no? Pero sí es verdad que te gastas un dinero en ello. Yo es algo que pienso, que el vino todo esto que dice la gente del vino, que el vino es la dieta mediterránea y el vino bueno para la salud y qué malos son los higienistas, es un rollo macabeo. El vino es una droga, el vino es adictivo. Y no solo es adictivo porque tiene alcohol, que también lo es, sino es adictivo en todo el rollo que tiene. Eh, Y es difícil. Esto es como el Hotel California. sí. Joder. Esto es que tú sabes cuándo entras, cuando sabes cuándo sales. Fíjate, yo tengo siempre un objetivo que si tuviera suerte y toco madera, viviera para eso, a mí me encantaría, que sería algún día decidir dentro de 8 o 10 años irme del vino. Porque no lo ha hecho nadie y porque me parece curioso y porque Yo me creo que parece que... eso es por joder a Santi Rivas, nada más. No que nadie, para cada un libro. Eh, Sí, sí. Es una gran pérdida para el mundo del vino que te fueras, pero solo por, solo por Tantísimo. joder. No, no, eso nadie lo ha hecho, claro. Nadie lo ha hecho y es muy complicado. El Sí, tema es eso, que luego ya o te rodeas de gente que le guste el vino o hablando mal estás jodido. Porque al sí, sí, final, está jodido. claro. Mira, ahora tengo una ilusión, lo que pasa es que cuesta dinero, joder, pero David Muñoz ha sacado un menú en Diverso que ha preparado. Es que tengo mucha curiosidad por hacerlo. Ha sacado un menú que el maridaje Sin alcohol tiene y un alcohol. maridaje sin alcohol y Ujú. tiene un maridaje con un montón de platos que él ha preparado recetas de platos que además, por lo visto, hacen como una alegoría de vino o recuerdan vino. Me interesa un montón porque David Muñoz, la verdad que ese hombre trabaja con un coco de oro, tiene La una creatividad es brutal. capacidad de expresión en el gusto alucinante y me interesa un montón, ¿no? Y tiene dos problemas. Uno, que encontrar una reserva ahí es un milagro Y otra pagarla. y que dos, que pagarlas otro. Sí, sí, cierto. Bueno, la reserva, igual enchufe por ahí habrá, ¿o qué? Alguien conocido que te consugestione una reserva. Pero es curioso, pero a mí me gusta mucho lo que se está haciendo de pensar en el vino, dar una continuidad al vino sin el alcohol. Yo creo que el vino siempre tendrá alcohol porque tiene su parte mala alcohol y su parte buena, que Ujú. uno
con el vino se muere de cirrosis, pero nunca de infección, ¿no? Ya. Como tal, maestro, ¿no? Te salta la amistad y todo eso. Al final son cosas muy Efectivamente, positivas. esa El que no habla efectivamente, suele hablar hasta demasiado cuando bebe. efectivamente. Sí, sí. Y suaviza relaciones entre las familias, esas cosas, ¿no? Sí, sí. Sí, Sí, pero bueno, Pedro, yo creo que el modelo de vino sin alcohol o bajo en alcohol está cada vez más fuerte, ¿eh? Ya cada vez se ven más en las cartas en general y hay una tendencia, bueno, Felipe, que hoy no puede estar, siempre lo comenta, ¿no? Que él en la parte que hace de importación, pues ya está trayendo cosas de Alemania y de Austria sin alcohol porque tiene demanda en sus clientes en el sector Horeca, ¿no? En la hostelería. claro, y mira, a mí me pasa, yo no conduzco mucho, no tengo coche, pero bueno, de vez en cuando, pues sí alquilo coche y conduzco y eso, y, y a mí también me gusta la cerveza. Y cuando voy conduciendo, pues claro, pues no puedo beber nada. Y entonces me tomo, porque ahora están estupendas, una cerveza sin alcohol. Ya. Porque Sí, están sí, claro, muy estupendas, bien. una caña sin alcohol saben estupendo. A Ujú. mí me gustaría que algún día poderme tomar un vino blanco o tinto sin alcohol, que estuviera bueno, tuviera menos azúcar, y creo que la solución es tecnológica, no es Sí. conceptual. Y yo creo que los del vino no nos tenemos que pegar un tiro en el pie con casposidades de hoy el vino puro y la tradición y todas esas majaderías, ¿no? Porque a mí me encantaría tener vinos sin alcohol. Sí, sí. Pero eso al final era igual que lo del consumo del vino. Al final, como si bebes calimocho. O sea, si es al final lo que tiene que subir es el consumo. Si consumes vino sin alcohol, la base fue vino con alcohol. Quiero decir que Sí, estás sí. consumiendo vino igual. Al final Tampoco los es que litros van a sea. contar igual. Claro. Pues esa es la ventaja que tenéis los sidreros, joder, Vamos a 6 grados, claro. claro, Solo más 7,5, así, algo de segunda fermentación, pero si no, con 6 nos arreglamos. No, pero bueno, la sidra eso sin es una alcohol, ventaja. la sidra sin alcohol, cada vez está también teniendo su hueco, Ujú. que ya, bueno, hay un par de llagares que ya la están haciendo, bueno, y ya se comercializa, ya se ven en algunas sidrerías aquí en Asturias, ya las tienen en carta y tal, y bueno, oye, es una alternativa. ¿Eh? Sí, Ujú. señor. Sí, señor, y no hay que tenerle miedo, ni ser puristas, ni pretender que hay No, que no, y un respetar la hueco más de un nicho de mercado más y ya está. O sea, al eso es. final, que dices, bueno, ¿va a bajar el consumo de la otra? Bueno, se mantiene el consumo de sidra, al final ya es buena, porque si te vale para mantener el consumo, mejor que Claro. baje, ¿no? Ya. Es, así que Nada más te digo, más no baja el de la otra, porque el que toma vino sin alcohol o sidra sin alcohol es que no va a tomar vino o sidra. ya, ya. Que es lo que te digo, a mí me pasa cuando conduzco y la verdad que conducir con agua es peligroso para la salud porque uno se duerme. Que por lo menos O no tiene al coche, o bueno, ¿qué más? Vamos a hablar del tema de uno de los temas que teníamos que tratar, que nos abrió Ferran en su día, ¿no? Era el 50-50-50. Tu opinión de los vinos, de por dónde tienen que ir los tiros en los El, vinos en España, el ¿no? Para mercado, poder llegar a eso. un nivel que de verdad esté a nivel mundial, de decir, ¿no? Decir, tenemos en España vinos top o estamos a nivel de otros países que queremos estar. Vamos, te empiezo respondiendo la última. No, estamos por debajo. Ujú. Seguimos siendo un país que tiene un problema de imagen porque producimos un montón de vino que se vende no porque es bueno, sino porque es barato y eso nos daña la imagen, pero cuando hablo de ese montón de vino no estoy solamente hablando de los mares de Airén de La Mancha, también estoy hablando de los crianzas de supermercado de Rioja, ¿eh? Ya, Entonces, hay una serie de problemas en el país que dificultan un poco las cosas. El primer problema que tenemos es que somos, y por otro lado la oportunidad, es que en realidad somos un país muy reciente en el vino fino. En el vino siempre distingo vino y vino fino. El ujú, vino de pasto, pero ahora lo de Jerez me han quitado lo del pasto, ya no se puede decir pasto, tampoco se puede decir pago. Yo ya. no sé, 31 años fuera de España, para que no me dejen decir palabras en español, pues a veces no lo entiendo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay, hay cosas peores, ¿verdad? Ya. Pero em, y el problema para el vino fino es que quitando muy pocos vinos de exportación, que además también pasaron momentos malos, estoy pensando en Nuevo Jerez, pues no somos un país que tenga experiencia de vino fino, por mucho que no se nos llene la boca y por mucho que haya un montón de gente por ahí en la calle que se ponen hasta agresivos diciendo
que los franceses y los italianos son unos guarros y nosotros somos los únicos que tenemos el mejor vino del mundo, pero no sabemos venderlo y tonterías, ¿no? Esa es la primera cosa. Entonces no tenemos esa tradición, pero también es verdad que los italianos no la tenían y tenían una fama todavía peor que la nuestra, porque además ellos tuvieron problemas muy, muy, muy serios en el año 85 con los fraudes que hubieron muertos y de todo. Sin embargo, ellos cuando ocurre la fecha más importante de la historia del vino español, que es sin lugar a dudas el 1 de enero del 86, cuando nos hacemos miembros de la Unión Europea y dejamos de ser una unidad de destino universal para convertirnos en un país decente dentro de una asociación decente, que es la única vez en la historia de la humanidad que se ha creado algo para la paz, que es la Unión Europea, pues ahí nos cambió todo el vino y cuando entramos nosotros, los italianos estaban muy preocupados porque ellos eran los que hacían el papel de reserva de vino barato y sin embargo, poco después se dieron cuenta que éramos un chollo Yeah. porque empezamos a cubrir todo el vino barato y ellos tiraron para arriba de una manera impresionante, con una eficacia impresionante y ahora tienen un valor de mercado y un valor de exportaciones muy superior al nuestro. Y además tienen un prestigio enorme, ¿no? Luego Yeah. es curioso, yo voy mucho a Italia, yo soy embajador del vino italiano, además, yo en Ah, sí. Italia me encanta, pero y los conozco bien y bueno, pues es un país que conozco bien, ¿no? Y ellos tienen un cierto, a mí me hace gracia, porque nosotros siempre pensamos los italianos son unos listillos, unos que venden mucho y que se aprovechan y que ya podríamos ser nosotros así, que somos un poco tontos. Y los italianos piensan un poco que lo mismo de los franceses, con el mismo error, ¿no? En realidad son gente, todos gente que está trabajando y haciéndolo bien. Bien, para ir a lo que me preguntas, de 50-50-50, pues somos un país que llegó tarde a muchas cosas, somos un país que nunca, nunca hemos sido un país de agricultores, somos un país de industriales, Ujú. bodeguero es un industrial, aunque ahora decir industrial parece que insultas a alguien, porque la industria siempre ha sido la actividad humana más grande, la que nos permite tener camisetas, y nos permite tener botellas, y nos permite edificios, pues ahora está mal visto en el mundo del vino, te llaman industrial y te están llamando hijo de cuál, ¿no? Sí, Es sí, una sí, cosa totalmente. tremenda con ya hablaremos de eso, este romanticismo tontoculesco que tenemos, ¿no? Pero pero España es un país de industria bodeguera, industria transformadora, de comerciadores, de comercializadores y de bodegas, y ha descubierto el terroir y una serie de cosas, pues cuando las bodegas han empezado a comprar tierra. Y eso es el gran fenómeno que ha ocurrido en España, que las bodegas se han hecho terratenientes y piensan cualquier bodega importante, tienen unas extensiones de tierra bastante considerables y eso es un fenómeno nuevo, nunca había ocurrido antes. No existía ese modelo anteriormente, la única que tenía un modelo parecido y compraba muchísima uva era Vega Sicilia, que tenía su propia finca de Vega Sicilia, que ni siquiera era de donde venía la mejor uva. Ahora es otra cosa, pero eso es un fenómeno que ha cambiado totalmente las tornas. Y mientras tanto, nosotros pues, fuimos creciendo en base a crear unas marcas accesibles. Siempre digo, una de las bodegas más grandes de España, que la gente se le olvida, es Torres, porque Mm. Torres pasó sobre todo con el padre de Miguel Torres Riera, de la venta del vino a granel a la venta del sangre de toro. Yeah. Y el Torre Riera fue el hombre que pasó a crear una serie de marcas que ahora mismo todos conocemos y esas marcas son las que luego te permiten que años después pues tengas un Pingus y tengas otras cosas. No lo olvidemos, que todo esto va de alguna manera ligado, ¿no? Bien, pues teniendo todo eso, resulta que no hemos llegado muy a tiempo para crear unas grandes marcas, muchas grandes marcas con una buena producción y tampoco y tenemos un modelo en el cual es muy difícil escalar la producción, con lo cual nos hemos ido a una moda que es la de que aquí somos todos borgoñones. En España tú le preguntas a cualquier primero le emborrachas y luego le preguntas a cualquier enólogo que quiere ser de mayor y te dirá Borgoñón. Ya, ya, Porque ya, ya. todos somos, aunque estés en mitad de la provincia de Toledo o al norte de Barcelona, aquí todos borgoñones.
lo cual es una majadería, una más en un mundo que es muy majadero, pero que es lo bonito del vino. El vino es como la canción de la Lupe, lo tuyo es puro teatro, ¿no? Y nos inventamos unos teatros, a veces absurdos, pero siempre con su diversión. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hemos abandonado un poco, o con algunas excepciones más que notables, el esfuerzo de crear grandes marcas de prestigio para dedicarnos a un esfuerzo mucho más sencillo y que tiene muchos wine lovers que lo cacarean, que es el de los vinos de terroir, ¿no? Entonces, yo tengo un vino estupendísimo, maravilloso, pero hago 812 botellas. ¡Joder, qué bueno el vino! 812 botellas. Bueno, pues desde mi punto de vista, eso no va a ningún lado. Y además, hacer 812 botellas de un gran vino no es muy complicado. Lo que es realmente valioso es hacer 100.000 botellas de un gran vino, Bien. o como algunos hacen, hacer millones de botellas de un vino estupendo. Eso es lo más grande que se puede hacer en el vino. Estamos al ¿Por qué revés que tengo que Burdeos, ¿eh? cambiar? ¿Eh? En ese sentido, yo creo que estamos al revés que Burdeos, porque las bodegas grandes de Burdeos hacen más vino del bueno que del malo, ¿o no? Bueno, a lo mejor no es así la medida, pero Bueno, Burdeos se diseñó sobre la marca, mientras que Borgoña se diseña sobre la distribución de la tierra y con muchos inventos y muchas cosas judiciales y también con mucha influencia del comercializador, se diseña sobre la marca. Y las marcas ya eran importantes, entonces tenían unos volúmenes, no tanto como ahora, pero considerables. Pero sí, Burdeos es grande porque Chateau Latour son 300.000 botellas. bien, Pero es que Italia es grande porque Sassicaia también son 300.000 botellas. claro. Y Opus One son casi 300 también. Y Almaviva. No quiero decir nombres para que no se mosque Ya, nadie, ya, ya. pero vamos, vosotros conocéis toda la pijería que tenemos ahora en España de un montón de vinos. Y a ver, Hay tres los barricas, 98 y más. tres Y barricas. son, claro, que está muy bonito para la familia o para impresionar a quien quieras, pero eso no cambia el país. Pedro, pero si a ti mañana te dejaran meter mano, ¿cambiarías algo de la parte de la estructura, digamos, organizativa dentro del mundo del vino? ¿O Sí, 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 serías sí. de cambiar a la mentalidad del elaborador, del productor? Mira, yo cambiaría una cosa que en mi país me parece crucial y que va mucho más allá del vino, es mucho más importante que el vino. Yo cambiaría un país que se quiere a sí mismo porque tiene el campo ocupado, que se quiere a sí mismo porque el agricultor es una persona que tiene dignidad y tiene esperanza de vida y tiene autonomía en lo que hace. Es un ser humano con todas sus capacidades intelectuales y de decisión, no como se les trata ahora. Ya. Eso para mí ha sido una de las cosas más feas de la historia de España. Nunca han pintado nada los agricultores en ninguna región española. Ahí ni catalanes ni vascos, han sido exactamente iguales todos ellos en eso y muchas más cosas, que también con las autonomías tengo yo mucho que decir, Ya. con majaderías que se cuentan, ¿no? Pero ha sido desastroso. Cuando tú comparas España con Francia, a pesar de que Francia ahora lo esté pasando muy mal, te das cuenta que Francia tiene una cosa grande que nosotros no tenemos, que es ese orgullo del campo y es ese convencimiento de tener ocupado tu suelo y de darle una utilidad. España es, y os estoy hablando a dos asturianos, que el problema es diferente, pero parecido. Sí, sí, España es claro. el Bueno, país de, igual. de los grandes vacíos. Estuve ahora esta semana en el Penedés, voy con frecuencia. Lo que está pasando ahí es que se te cae, se te dan ganas de llorar. En el propio Penedés, donde tienes la SEA, donde tienes la Sagrada Familia, donde tienes la Malvasía de Sitges, resulta que se está abandonando eso. ¿Qué te voy a decir yo de Castilla Ya, o ya, del ya. resto de España? Eso sí que eso para mí, y además el vino, una de las grandes cosas que tiene muchas, una de las grandes cosas que tiene es que es un vector de ocupación del territorio y del campo. Y no ha habido todavía un solo ejemplo en España de alguien que haya intentado desarrollar un proyecto de dignidad y de esperanza para el campo a partir de eso. Yo hay una zona, si me pongo pesado me lo decís, No, 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 que hay una una reflexión. seña, porque, Oye, porque esto yo me voy por ahí, yo me pongo no a sé, hablar. una ligera esa reflexión. Creo que es algo No, no, importante. no. Sí, sí. Hay una zona que yo os recomiendo que vayáis, porque muy poca gente ha ido, y que la conozco gracias a un gran amigo mío
uno de los mejores profesionales del vino que hay en España, que es Salvador Manjón, presidente de la DEO Valencia. Y él una vez pues, me hizo un pequeño negocio, yo iba a hacer una cata en Valencia, me dejó unos locales, pero me pidió que a cambio estuviera 2 días con él viajando por Valencia. Lo cual yo hice el negocio doble, porque tenía local y además aprendí un montón y con él y lo pasé estupendo. Y fuimos a una zona que se llama Alto Turia. Es una zona de una belleza increíble, es una zona con unos bancales, con unas terrazas preciosas, muy en altura, pero cerca del mar, en la comunidad valenciana, la provincia de Valencia, y es una zona que tiene una tradición enorme de haber producido pues, muchas uvas, nunca de calidad, en España no hay tradición de la uva de calidad, y la fui visitando y recuerdo ver gente en las cooperativas y algunos pequeños productores, vendían el vino baratísimo, pero un vino que todavía no es una realidad, es de una uva que es la merseguera, que todo el mundo desprecia la merseguera, pero tiene ahí una acidez mineral que te llama a la montaña, que te mantiene vivo, tiene todo el potencial. Ujú. Y es además reserva de biosfera, que la reserva de biosfera de UNESCO te obligan a hacer un plan de desarrollo sostenible. Y yo lo veo tan claro que esa zona podría ser un gran ejemplo para toda España de cómo dar poder a los agricultores, darles una capacidad, no tratarles del modo asistencial y casi clientelista con el que se les trata ahora, que sería un buen modelo. Y fíjate, te estoy hablando de una zona que casi nadie conoce los vinos. Ya, 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 ya. Sí, Ya, país tengo una anécdota que en esa zona había un chico muy joven, ya hablo de 21, 22 años, muy bueno, hacía vinos para cooperativa, había muy poco el pobre y algún vino suyo, ¿no? Y Salva me metió en un lío porque me ponía en una mesa y me venía los productores uno a uno presentándome el vino, yo lo cataba y ellos esperaban a ver que lo Que que te yo les metían decía. en el lío de, Claro, de Tigasti, ¿no? a mí me ven los productores como un tótem, joder, como a ver qué dice A este ver qué me tipo. cuenta este. Y los vinos de este chaval, joder, pues eran muy afilados, muy limpios, muy bien hechos, y le veía el potencial. El chaval vino con su madre, él tenía 20 años, la madre tenía 45, 50, lo que sea, ¿no? Y claro, me di cuenta, empezó a hablar muy bien del chaval, y la madre se emocionó, se puso a llorar, y mi niño, no sé qué, fue muy bonito. Fue apoyarlo, muy bonito. la vida, el elaborador, el viticultor, eh, al final es parte de su vida, ¿no? El trabajo que le lleva, el esfuerzo, el sacrificio que tiene trabajar la viña. Cuando sacas un vino, al final es como si fuera tu hijo, ¿no? Y lo defiendes como tal. Y al final esa madre se tuvo que haber emocionado sin duda, porque al final Hombre, claro que tú sí. le hayas El ponderado del vino. elogiado y Porque, ponderado el vino, pues claro, imagínate, aquello tuvo que haber sido terrible. Pero bueno, sí es verdad que en Francia, Francia tiene esa, Francia se lo cree y nosotros no solo que no los creemos, no nos lo creemos, sino que desde la parte institucional tampoco se estimula ni se motiva que el campo sea un centro de trabajo, que sea un polo de desarrollo. Y eso lamentablemente se vive y lo ves en el día a día, ¿no? Es más fácil patrocinar un evento a nivel público de cervezas que un evento de vino. Eh, O sea, Sí, está más. hay mucho dinero a nivel público en un evento a lo mejor de cervezas, de lo que sea, pero patrocinar algo que detrás esté algo vinculado al vino, pues parece que no es tan, no sé si no popular no lo sé, no sé cuál es el problema político que tiene la política y el vino. Ahí hay un desencuentro que no sé cuál es. Sí, yo creo de verdad, creo que es un tema histórico de España. Los franceses tuvieron la suerte y la inteligencia de tener la Revolución Francesa. Luego tuvieron al canalla Napoleón que nos robó aquí de todo y nos hizo todas las barbaridades posibles y permitió que siguiera el rey Felón, el Fernando VII, y luego tuvimos los corruptos liberales y luego 3 guerras civiles en el siglo XIX y luego Cuba y luego Anual y luego la dictadura de Primo Rivera, luego Guerra Civil, luego otra dictadura. O sea, que hemos ido de cráneo, joder, llevamos 200 años que la verdad que han sido así y eso ha permitido que se haya
ha habido una constante siempre en la historia de España con izquierdas y con derechas. Ahora mismo es igual, que hay como unas élites urbanas que gobiernan el país la gente rural nunca ha contado. En Francia nosotros los insultamos porque nos tiran camiones y porque a veces son muy salvajes, pero joder, eso es porque están organizados, Claro, claro, claro. tienen un poder político y ellos van a ver al presidente Macron. Nosotros tenemos, ahora hablamos si queréis de ello, tenemos, porque nosotros hemos copiado muchísimo, ya hemos hecho bien de los franceses, nos hemos inspirado muchísimo, tenemos un sistema cooperativo, una serie de cosas, pero no existe el poder del agricultor y sigue sin existiendo. Y con la actual Unión Europea, la política agrícola de la Unión Europea, finalmente que lo que hace es una política muy asistencialista, muy dar las primas únicas, o sea, no hagas nada que yo te pago, te garantiza una protección total, pero que de alguna manera castra la iniciativa individual y castra lo que es la empresa rural y sobre todo termina destruyendo algo que en Francia o en el norte de Italia, que todavía es más fuerte ahí, es bastante natural, que es que hay un padre con varios hijos y hay uno de los hijos que aunque valga mucho no va a ir a estudiar porque el futuro está en la finca familiar, que eso es lo que vale la pena. A mí esas cosas me parecen, pues me admiran de alguna manera, ¿no? Y eso en España no existe, no existe. Y me da mucha pena. Y Ya. es una cosa de las que estamos pagando y por eso soy a veces tan activo en no aceptar la majadería del terroir y sobre todo, o sea, que haya un bodeguero que se venga llamando viñegón o viñador es que me toca la moral. Es un insulto al agricultor, Ya, ya, ya. es una hipocresía. Si eres bodeguero, llámate bodeguero, Ay, pero no me vengas con soy un viñador. ¿Pero qué viñador eres tú? El viñador produce uva, no vino. ya, claro. Es que aparte la mayoría de los viñadores no se ensucian las manos en el viñedo, ¿eh? Ya verás qué viñadores. O sea, los españoles, sobre todo. Sí, 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 me refiero. Es una banalización de la palabra que es tremenda. Fíjate una cosa, nos digo más. En España no se puede legalmente producir uva de calidad. Repito, ¿Cómo, en cómo? España no existe legalmente la uva de calidad. A ver, Fíjate hasta qué nivel de explícanos degeneración eso, hemos que llegado. En acabas de España ver. solamente existe el vino de calidad. Ah, la uva de calidad no, claro. No existe. Amigo. Ya, ya. La gran viña clasificada del Priorat, que todo, ¡ay, Borgoñón! Yo soy, mamá quiero ser Borgoñón, todas esas cosas. La gran viña clasificada, o las viñas clasificadas del Priorat, la primera condición es muy natural, muy del Jurásico ella, y muy de los monjes, es que la viña tenga una escritura de propiedad que sea propiedad de la bodega, o que tenga un alquiler que no lo hace nadie a muy largo plazo. Ya. Los viñedos singulares, oh, los viñedos singulares de Rioja, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Hemos descubierto el terroir en Rioja. Primera condición de un viñedo singular, me lo registras como marca. Segunda condición, tiene que ser tuyo y solo tuyo. Ya, pero entonces, Pedro, Cava de paraje calificado. ¿Qué condición tiene un cava de paraje calificado? El paraje se califica cuando pertenece a una bodega. no cuando tiene uva de calidad. Y lo que se califica en todos los casos, en Rioja, en Priorat, en todos los casos, son vinos, nunca son uvas. O sea, hay un negocio que es un negocio perfectamente legítimo, que además sería una gran creación de alegría y de estímulo para muchísima gente joven en España, que es el negocio. Quiero ser un gran productor de uvas, no sé qué malo tiene ser un gran productor de uvas, pues en España no puedes. Ya. Tú te vas a Estados Unidos, oh, el capitalismo de Estados Unidos, oh, qué malos son, que no sé. En Estados Unidos hay un señor, se llama Andy Beckstoffer, que en su vida ha hecho una gota de vino, que gana mucha pasta vendiendo uvas y que además para sus uvas más caras, que las vende al mejor postor, la de Tecalón, el precio que te calcula para uvas es una fórmula relativamente sencilla, que es, a ver si me acuerdo cómo era, 175 veces el precio retail, el precio al consumidor de la botella de vino, Ostras. la tonelada. Es decir, si yo vendo una botella de vino, la vendo a $100, Sí, sí, por a mí me 170. pagas $17,5 el kilo de uva, lo cual es una proporción razonable. Ya, ya, Un ya, ya. Yo me 17%. gano una pasta con la uva
pero tú te ganas mucha más pasta con el vino. Y yo te doy una uva de una calidad que... Pero bueno, él al final entiendo que siempre venderá a las mismas bodegas que son las que hacen. No, él vende, yo hice una vez un vino con un tocalón a un tío que pagaba un dineral. Él vende mucho en tiradas cortas a millonarios que quieren, pues para los 4 amigos, pues 600 600 dos barricas. Ya, ya, ya. Está pagándolas a lo mejor el coste de cada botella son $300, lo cual a la gente, como diréis, no les preocupa demasiado. Pero la duda es, ¿ese hombre la vende porque está amparado legalmente o porque se sabe por qué siempre elabora la mejor uva por la ubicación de la viña, por cómo es la viña? Siempre. Ese hombre, hay un follón tremendo con Tocalón, porque hay el tema legal es un lío tremendo, porque está entre tres, él es el único que vende uva, luego el que tiene más parte de Tocalón es Robert Mondavi. Bueno, hay un lío entre tres, por Pero lo eso, cual perdón, no que hay es una una viña. protección legal, que lo que hay es un mercado libre. Lo que hay es Pero es una viña. que a él que le permite vender una uva con un nombre, cosa que en España no puedes. Pero eso es una viña, lo que tú llamaste. Lo Es que una viña. tú. Es Es una una viña, viña. ¿no? O sea, quiero Sí, decir, es el nombre de una viña que la tiene entre tres. Como así que dices, no sé, por poner un es una ejemplo. viña Lao. que Vamos a poner un ejemplo. sí, cuya superficie es buscarlo Vale, vale. Sí, sí, no, no, ya me informaremos. Tocalón con Toteo y Calón con K. Vale. Y veréis que, bueno, es y Andy Beckstoffer, y seguro que la inteligencia artificial seguro que saca la fórmula. Saca una información Pero de. más o menos es eso, la tonelada son 175 veces el precio de la botella, algo de eso, Ya, ya, ya. algo parecido, que es una fórmula más que razonable. Sí, sí, No, no, sí. no. A mí me parece, sí, sí. Es como si yo te dijera a ti, pues, imagínate que para la sidra sería igual. Oye, si tú me estás sacando la sidra a 10 euros, pues tengo estos rendimientos, tengo el cual, yo te estoy vendiendo la sidra a 45 céntimos y los dos ganamos dinero. Ya, ya, ya. Sí, sí, Pero sí, no sí. puede ser como ocurre en España, y no digo nombres, pero los conozco muchos, pero como ocurre en España, alguna gente que ayer que le estás pagando a un pobre viejo, el que le estás pagando 60 céntimos el kilo de uva, cuando ya el pobre viejo está cansado, tú le compras el que la viña a precio de descuento y luego me dices que tu coste de la uva son 5 euros. Ya. Y eso, os lo juro, no puedo decir nunca en público nombre, que eso es muy habitual. Pero sí, sí, claro que pasa, claro que pasa. Y Sí, pero volvemos a un melón que abrimos en un episodio hace tiempo, ¿no? El tema de las denominaciones de origen, que al final cada vez yo creo que aportan menos, eh, valoran menos al viticultor, digamos, al que está en la viña día a día, y van más a lo que hablabas tú, ¿no? Que si tienes una escritura de esa parcela, a mí ya con eso me vale, no me importa nada la calidad que produzcas. Entonces, O me importa, o sea, no importa la calidad de uva, importa en ese sentido la calidad del vino que pasará una cata de tal y si la cata da tantos puntos, dio tantos puntos. ya, pero al Pero final, teóricamente sí, claro. bueno, vamos a ver, es que es complicado. Ahí es un melón con muchas cosas. Yo defiendo el sistema de denominación de origen porque me parece que es como la democracia. Tiene muchos defectos, pero dime uno que sea mejor. Y tiene que haber un ¿No? sistema. Y he visto muchas virtudes y estamos donde estamos, muchas denominaciones están donde están gracias a ello. Efectivamente, efectivamente. Y es un sistema que da una protección, y en la agricultura necesitas protección. La agricultura no puede competir en condiciones de mercado sin reglas. Lo que ocurre con la denominación de origen, que yo creo, vamos, es una idea tan genial que la está copiando todo el mundo. Y ya hasta los indios, hasta Pansari, la cosa esa que llevan las mujeres, también tiene denominación de origen. O sea, es una idea genial, porque sobre todo para los países del tercer mundo, pues les ha dado la única vía posible que ellos pueden valorizar su producción cuando no tienen capacidad de tener marcas. ya, Una denominación de origen para el café es la única salida que tiene frente a la dominación de Nestlé, y aún así es muy complicada, que se niega a dar orígenes, con lo cual es una herramienta valiosísima, ¿eh? Yo la defiendo con todo el alma. Eh, lo que pasa que, como todas las herramientas, pues tiene sus problemas. No existe un solo tipo de denominación de origen. Hay una ley europea, pero se aplica de modos muy diferentes.
Siempre explico lo mismo. Por ejemplo, si tú estás en Montalcino, Ujú, hay una mención de origen que todos conocéis, que es Brunello de Montalcino. ujú, ¿De acuerdo? Y Brunello de Montalcino es un territorio que ha sido delineado, en el cual tú puedes producir unos vinos siempre tintos, siempre al 100% de la uva Sangiovese, también conocida como Brunello, que además tienen un mínimo de 2 años de envejecimiento en recipientes de madera. ¿De acuerdo? ujú, Tú puedes producir vino en esa misma área con un envejecimiento menor, pero ya no es denominación de origen Brunello de Montalcino, ya es denominación de origen Rosso di Montalcino. ujú. Y además, en esa misma área puedes producir vinos con otra uva, por ejemplo, con Syrah, y entonces estás en Sant'Antimo y estás en otra denominación de origen. ¿De acuerdo? En Italia, en casi todos los casos, una denominación de origen quiere decir una tipología precisa de vino. Que voy a decir de Barolo o de Barbaresco, o el Baruche di Caluso, o Albana di Romana, o Taurasi. ¿De acuerdo? Ujú. Con lo cual, en tu idea es muy clara. ¿Eh? Es un estilo de vino con además con unas variedades, casi siempre llevan las variedades en el mismo nombre, bien delimitadas, incluso condiciones de crianza bien limitadas. Bien, ese es un tipo de denominación de origen con la ley europea, pero fijaros que no tiene nada que ver con España. Hay otro tipo de denominación de origen, que es más variado, que es más ancho, que es el francés. Vosotros seguramente os desayunáis cada mañana con Chateau Margaux, que es denominación de origen Margaux, y seguro que algunos días pues, nos apetece tinto y os tomáis un Chateau Margaux blanco, que no es Margaux, Bien, pero está en Margaux, porque en Margaux no se puede hacer vino blanco, y entonces es un Burdeos. bien. ¿De acuerdo? Con lo cual tienes de nuevo una limitación del tipo de vino referida al espacio. ¿De acuerdo? En España, pues tú quieres tomar un Rioja y tienes que pensar si es un Rioja blanco, rosado, tinto, espumoso o dulce. Bien. Además tienes que pensar si es un Rioja genérico o crianza o reserva o gran reserva. ¿Eh? Y además, si sale algo nuevo, no te preocupes que ya pondremos algo más Rioja. O sea, Rioja es un país del vino. Ya, Tú puedes marca. tomar cualquier tipo de vino, que la única condición, la única cosa que tienen en Rioja es que viene de una región que además es extensísima. O te quieres tomar un Ribera del Guadiana, ¡ay, qué región más precisa Ribera del Guadiana! ¡Ay, qué maravilla de precisión en la definición que tiene Ribera del Guadiana! Entonces puedes elegir entre 35 variedades de uva, cualquier tipo de vino, hacer lo que se ponga en los bigotes y se llamará Ribera Guadiana. Y esa es España. Bien. ¿De acuerdo? Entonces, ahí no es una tontería lo que hemos hecho en España. Éramos, digo, ya no lo somos, por mucho que algunos sigan voceando, un país pobre, éramos un país subdesarrollado, éramos un país que no tenía buen vino y se desarrolló una política. En su momento se tomaron unas decisiones que fue controlar la producción con grandes unidades de territorio. Más cosas propias de España. Tú en Francia, que tienes un Estado centralista, todo el mundo sabe que los centralistas son muy malos, y tienes un Estado centralista, entonces tú estás en Corbière y sois un grupo de productores en una pequeña localidad que tenéis la suerte que se han quedado unas cuantas viñas de Cariñán, de Cariñena viejas, y hacéis un vino que es distintivo. Y entonces, a pesar de que los demás productores de Corbière dicen que sois unos pijos y unos imbéciles, os vais a París y decís que queréis una denominación de origen propia para Corbière Butenac, porque son vinos de uvas que tienen un 60% mínimo de cariñena, en las cuales las viñas de cariñena tienen un mínimo de, no me acuerdo cuánto era, de 40 o 50 años de edad. Y los de París, los centralistas guarros esos de París, como son independientes de los poderes y como van buscando lo que es el beneficio global, pues dicen, mire, usted cumple toda esta serie de especificaciones, tardan muchos años, pero cumple estas especificaciones, usted diga lo que digan los restos de Corbière, usted tiene derecho a tener su denominación de origen Corbière Butenac. ¿De acuerdo? En España, ¿qué os voy a contar? Las autonomías ¿Qué os voy a contar de nuestras queridas autonomías? Que nos ya. ejercen el poder, van a llegar hasta la marca de calzoncillos que usemos, porque se meten en todo.
Ya. porque no están gestionando el territorio, están gestionando sus propias políticas y sus propias historias. Y entonces están coartando nuestras libertades, porque deberíamos poder, la ley europea te lo permite, tener una capacidad de crear tus propias denominaciones de origen. Pero no, tenemos que vivir con denominaciones de origen tan precisas y gloriosas como Cataluña, como Islas Canarias, como Vinos de Madrid o como Ribera del Guadiana, que son denominaciones de origen que son, ni son denominaciones ni tienen origen, pero son instrumentos de gestión del territorio. O sea, ya miras tú, Vino de Madrid, ¿qué, Ya, qué, ya, qué- ya. Que qué identifica. sentido tiene? Tienes tres zonas además que tú, con cada una con su potencial interesante, Arganda, Navalcarnero y la zona de Gredos. Ujú. Pues no, hay que llamarlo Vino de Madrid porque conviene a la Comunidad de Madrid. ¿Qué carajo se tiene que meter la Comunidad de Madrid? ¿Cómo te organizas tú eso? Ayúdame con el territorio a gestionarlo, ¿no? Eso sí, quieres crear una versión de origen que tenía su sentido, que se llame Gredos. ¡Oh! ¡Oh! Con la Iglesia hemos jugado. ¿Cómo vas a poner juntas a Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid en una sola nación de origen? Pero qué insulto estás provocando. ¿Cómo se nota que has vivido fuera de España? Bandido, traidor, que no entiendes las maravillas de nuestro Estado, las autonomías. Claro. O sea que el problema que nosotros a lo mejor lo veíamos en las denominaciones de origen, realmente la responsabilidad directa no es de las DO, sino de las autonomías que te coartan y te limitan políticamente, claro. En España las autonomías han buscado reemplazar al Estado en muchas cosas Ya. y son en muchos casos muy poco leales al Estado. Yo lo que más me gusta hacer con el vino y lo que he hecho durante muchos años es promoción del vino español fuera de España. Independientemente de mis ideas políticas, yo sé que fuera de España lo que se conoce es España Ujú. y muy poca gente, todo el mundo sabe dónde están Madrid y Barcelona, no porque Madrid y Barcelona sea importante, sino porque hay dos equipos de fútbol No, que claro, todo el claro. mundo conoce, ¿eh? Y el resto de las cosas, incluyendo Galicia, Euskadi, Asturias, Cantabria, Canarias y lo que quieran, no lo conoce ni Dios. Y además, como es lógico, porque a ver quién de nosotros tres es capaz a ciega de decir en el mapa dónde está Idaho Ya, o dónde está la provincia de Shanxi en China, en la que viven 180 millones de personas, pero no sabemos dónde está, ¿eh? ¿Por qué tiene que saber el resto del mundo? Y sin embargo, hay una, una política que es distribuir fondos estatales para promociones de vinos regionales que llega a un completo fiasco. La gente, los italianos no se llevan mejor que nosotros, entre ellos. Yo diría que estas se llevan peor, pero cuando hay que promocionar sus Italia, porque lo primero es comer. ya, Y lo demás son los agravios que quieras tener con los Borbones o con ellos, qué sé qué. ya. ¿Eh? Sí, ese es todo un tema, ¿eh? La verdad que al final la política, después las autonomías triplicas un montón de funciones que tienes que andar por triplicado y pidiendo autorizaciones a este, después al otro y después al siguiente. Es Y absurdo. claro, claro, Yo te lo digo de haber vivido fuera, no os podéis imaginar en España hasta qué punto es patético y hasta qué punto es ridículo. ya, ya, ya. O sea, cuando yo vivía en Bruselas, que tuvieras 17 embajadas paralelas, era una cosa que de verdad que te daba vergüenza ajena. Mm, Que pudieras conocer a casi todos los presidentes autonómicos porque se dedican a viajar y cuando van no los conoce ni Dios y no va nadie a sus eventos. no, no, Ni Dios los conoce, pero siempre van con la televisión autonómica, local o lo que sea, que le filma y le sacas luego yo lo veo ahora en España, le sacas en la tele, joder, qué importante este presidente que ha estado por ahí, ha estado en Nueva York, o ha estado en Shanghai, o ha estado en yo qué sé dónde. Bueno, pero queríamos hablar de vino, no me hagáis hablar de política. ya, ya. No, no, pero está bien porque al final Sí, al final, son temas que sí, sí. con otra gente no se puede tocar, porque esos temas, joder, tú los controlas y vamos, nosotros no hubiésemos pensado ni en ello, No, la no, verdad. no, ya, o sea que al Estamos a final, engañar. sí, es que al final uno Porque, siempre le echas un poco la culpa, no sé si es la palabra, pero bueno, un poco la responsabilidad a la gestión de las de de... las DOs, ¿no? Y al final también me imagino que las DOs se encontrarán con los choques Claro, mira, y las demás, DEOs tienen ¿no? que gestionar, como todo lo que es común, tienen que gestionar bajo para el más torpe de la clase. La calidad tú no la puedes gestionar en un principio de buena gobernanza.
Tú no puedes ir excluyendo a gente que tiene sus derechos, por lo cual hay que tener una cierta comprensión y bastante cariño con la denominación de origen para entender que están manejando unos potenciales de producción importantes y que al menos te dan una serie de garantías. Lo que es también bastante feo es una vez que tú has estado aprovechándote del nombre de esa denominación de origen y de una creación de prestigio, sobre todo las más importantes, sea Ribera o sea Priorat o sea Rioja, que de repente cuando te va muy bien empieces a ir de enfant terrible, ¿no? Y de yo voy por libre y de yo no soy aquí y eso es típico de los niños malcriados y aprovechados, ¿no? O sea, el campo tiene que tener un elemento de solidaridad y hay que pensar que ni tu viñedo es tan especial y dentro de lo que tú has hecho para vender tu vino hay mucha suerte, como todo en la vida, o la vida yo al final mi naturaleza científica me hace concluir a mis años que la suerte es lo más importante en la vida. Y hay que reconocerlo y lo que uno tiene se lo debe a tanta gente que ya no está con uno y tanta gente que todavía está con uno y un sistema político y económico que te ha ayudado y hay que ser un poco leal con esas cosas, ¿no? Entonces a mí me parece a veces un poco triste estos listillos que van diciendo que la DEO es una mierda y yo soy mejor y yo soy muy libre. Y bueno, tú eres primero un heredero muchas veces, con lo cual agradezco. Y que segundo, parte de un territorio, con lo cual ten respeto al territorio. Y tercero, parte de un sistema, a lo mejor interesa más que estés discutiendo dentro del sistema o que busco soluciones un poco menos despreciativas e insultantes. Ya, Aquí somos todos parte de todo. ya, ya. Bueno, cuéntanos un poco, dando ahí un poco un golpe de timón para ponernos un poco menos serios. A ver, No, no, bueno, hablemos un poco más de cómo tienes la agenda próximamente. ¿Qué tienes en cartera ahí para hacer? ¿Qué viajes? pues mira, pues Visitas? ¿Qué bodegas? ¿Qué viñedos? Cuéntanos un poco, que ponnos mira, los dientes Bueno, largos. contando previamente que tu vida cambió a tal punto de que te dedicas 100% al vino o no, ahora mismo. yo me dedico, ahora mi mujer a veces pues se ríe con eso, pero yo siempre digo que yo me dedico a intentar hacer feliz a mi mujer y fracaso continuamente. Es a lo que más me dedico. Pero aparte de Que si eso, no fracasas, no lo sigues intentando, entonces hay que fracasar. Porque lo si no. intentaré siempre, siempre lo intentaré. Ahí soy inasequible al desaliento. Em, Yo me dedico, sí, en la actividad profesional me dedico sobre todo al vino, pero bueno, también me dedico a vivir, ¿eh? O sea, no soy un grillado cada día menos grillado del vino. Además, lo que pasa es verdad que hay muchas cosas y muchas cosas que me interesan y voy un poco intentando centrar con las cosas del vino. ¿Mm? Ahora, por ejemplo, ¿qué tengo? Pues mañana estoy en Madrid, pasado mañana voy a una cosa muy bonita, a Bolzano, en el norte de Italia, con un productor, Colterenzio, una cooperativa, pero de las de lujo, yo las cooperativas que las adoro, porque me parece que son la solución, una de las soluciones para el campo si funcionarán bien, y en el norte de Italia han sido algo absolutamente maravilloso para el norte de Italia. En el norte de Italia, mira, el mejor vino espumoso del mundo, quitando champán, que eso no es un vino espumoso, eso es un milagro. El mejor vino espumoso del mundo es sin duda alguna para mí el Prosecco. Y el Prosecco es el mejor vino espumoso del mundo porque van a llegar a casi 500 millones de botellas, porque los agricultores del Prosecco viven como Dios, son ricos, tienen cochazos, se lo pasan estupendamente, tienen una visión del territorio, lo protegen, eso es una maravilla. Yeah, El cava es mucho peor vino simplemente porque el Penedés está muy triste, porque no está bien estructurado, porque ahora mismo hay esta manía de como si fuera un gran avance. Toda la producción del Penedés es orgánica. yeah, Dime por favor, que está muy bien que sea orgánica, pero dime por favor que toda la producción es digna. Dime por favor que hay familias que quieren que sus hijos sean agricultores y dime que hay alegría. Me interesa mucho más que... yeah. Pero bueno.
Oye, me estoy yendo por las ramas, me has No, no, preguntado no, una no. cosa y se me ha olvidado. Si para contarnos cualquier historia de otra cosa No, vale no, sí, cualquiera, pero sí, para sí, esto sí, no. sí, O no, sea, no, al que final, claro, es súper, no, 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 sí, es perfecto, perfecto. súper apasionante, no, no, sigue, sigue, sigue tú sin Sí, problema. Pero es verdad, es que al final eh, en España, no conozco la realidad que estás contando del Penedés, ¿no? Pero es que en España en general, la gente del campo lo que quiere es sacar a sus hijos del campo, claro. pues, y los manda a estudiar afuera porque no quieren que sigan con una tarea que es sacrificada y que la retribución es mala. Sí. Y además es que no tiene la misma dignidad. Es que por desgracia hay un problema que a veces no se habla, es de dignidad. Ya, ya, La ya. dignidad en el trabajo, la dignidad profesional es importante y todavía hay gente que va al agricultor como si fuera, yo qué sé, menos que algo. O sea, y dice, coño, pero si estás en una oficina 12 horas al día y tu jefe te está tratando mal, ¿en qué eres mejor que un agricultor? ¿No? Pero hay esa cultura que nos viene del desarrollismo, probablemente del querer abandonar el campo, que todavía no la hemos superado porque no hemos sabido crear políticas que crean dignidad y ocupación y esperanza en el campo, ¿no? Ya, pero después dijiste algo que me sorprendió mucho, y que en España está muy denostado, que es el tema de las cooperativas, ¿no? Aquí un vino de cooperativa es, bueno, cuarta regional. Y sin embargo, nos acabas de contar que las cooperativas en la zona de Prosecco que son Yo estoy solo en eso, por desgracia, y como decía antes, como la gente ya me ve como un tótem, debe ser porque me he quedado calvo, yo qué sé, pero, no sé, ya digo las cosas y la gente yo lo veo que sonríen como el que sonríe porque lo dice el abuelete, ¿no? Pero no hace mucho caso, ¿no? Pero sí, para mí la gran diferencia entre España e Italia, aparte de los 20 años que ellos tienen de ventaja en la Unión Europea, es fundamentalmente las cooperativas. hostia, Eh, 20 años, tanto. más- 66 ellos, ¿o qué? no, ellos son fundadores de la Unión Europea. Lo que pasa que, digamos, desde que hubo una política agrícola y empezaron a abrirse los mercados, que tardó muchísimo aquello, pues los italianos nosotros empezamos en el año 86, entramos en la Unión Europea, pasó el periodo transitorio que fue hasta el 93, que fue cuando fui yo para allá, y ahí ya los italianos llevaban 20 años preparándose para lo que han hecho, para hacer gran vino. Bueno, con aceite de oliva es igual. Así todo el aceite de oliva Para italiano poner el lazo, para poner que el lazo tienes al en español y los restaurantes españoles como aceite de oliva italiano viene de Jaén. sí, sí, ponen el lazo ahí y ala, a funcionar. Fíjate la cosa, mandas el aceite de oliva desde Jaén a Italia. En Italia lo embotellas y lo revendes a los españoles para decir, no, es que esto tomamos un aceite de oliva italiano. Oye, es que es mejor el aceite de oliva italiano, la verdad. Es más fino, ¿verdad? Bueno, esas cosas. ¿Dónde estaba? Que me he vuelto a perder. No, en Eh, las cooperativas de Prosecco, cooperativas, sí. Yo para mí las cooperativas es uno de los, igual que os digo que este es un país de industriales, de bodegueros, que lo de viñador o viñerón es una soberana majadería. Una solución para dar una ocupación a nuestro campo no puede ser hacer 800 vinos de 50 euros, tienes que crear grandes marcas sólidas y estilos propios de vino, como ha sido el Pinot Grillo, como ha sido el Prosecco, como ha sido el Lambrusco en Italia, y para eso necesitas tener productores que tengan esperanza porque producen uva, y tienes una cooperativa que está a su servicio, porque ellos son miembros de los dueños de la cooperativa, que es la que te produce vino. Eso es lo que ha ocurrido en Italia. Además, esa cooperativa, porque ya en España casi todas las cooperativas tienen unos equipamientos bastante buenos y buenos profesionales, pueden adecuarse a producir vino en determinados ámbitos de producción que pueden crear un montón de valor añadido. El problema es que las cooperativas eh, en España, fíjate, fueron creadas por una ley del año 42 por Franco, porque las cooperativas, tanto en España como en Italia, fue una idea de la Iglesia Católica. No fue la Iglesia Católica, que entonces eso ya ha cambiado mucho, pero tenía un gran protagonismo en lo que era la caridad pública y las cosas sociales en el campo, pues tanto en Italia como en España se crearon cooperativas. En España fue sobre todo en Cataluña y en Navarra,
Ujú. Y esas cooperativas permitieron que los agricultores pudieran defenderse frente a los comercializadores, que les dominaban, les daban unos precios, estafaban, un montón de cosas así, ¿no? Y luego lo que pasó, que en España, pues eso, cuando después de la guerra civil, España era un país absolutamente destrozado y una de las cosas que Franco necesitaba era pues mantener el campo vivo y por eso sacó la ley de cooperativas. La otra cosa que necesitaba era mantener el control sobre el campo, por eso sacó la ley de cooperativas para que los gerentes de cooperativas fueran nombrados por él, ¿no? No, no, Controlar, sí. esto todo tenía su parte. El problema es que en España no hemos evolucionado hacia otro modelo cooperativo. Hay algunas excepciones muy gloriosas y que yo creo que van a ir a más, pero casi todos no somos comparables a los italianos. Los italianos tuvieron una cosa muy buena, que es que las cooperativas eran igual que las españolas, con Mussolini, católicas, pero Mussolini se mete en la guerra, la pierde y lo matan, lo machacan. Y justo después de la guerra, ahí, sobre todo en el norte de Italia, hubo unos años muy malos de una guerra casi civil con las guerrillas comunistas. Y todos habéis leído las cosas de los comunistas y la democracia cristiana en Italia, que siempre es famoso, Don Camilo Pepone y todas esas cosas, y se crearon cooperativas comunistas en alguna zona del norte de Italia. El caso es que la democracia pudo seguir, pudo triunfar frente a eso, y esas cooperativas, tanto de ideología católica como comunista, tendieron a converger y a unirse en cooperativas de otro grado. Las cooperativas de mayor grado lo que tienen son más recursos para hacer un mejor marketing, para hacer una mejor comercialización, cosa de productos. Y entonces a partir de ahí pues sale el milagro, porque es un milagro del Lambrusco, el hipermilagro del Prosecco o el milagro del Pinot Grillo y se genera una riqueza enorme. En España, por desgracia, está por la primera vez que haya una cooperativa que saca una tipología de vino en ese sentido y a mí me haría mucha ilusión si me dices en qué cosa me gustaría contribuir en toda mi vida al vino en España sería conseguir algo de esto con una cooperativa, mucho más que un montón de vinos buenísimos y cosas de esas que no solo puede hacer cualquiera. Las cooperativas es complicado y eso crea más felicidad que muchos vinos buenos. Buen punto ese. Ya, Buen ya, sí, punto sí. para ir cerrando. Sí, 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 porque Tienes que contarnos una cosa antes de cerrar, que es un vino que te emocionara que hayas tomado últimamente. No tiene por qué ser ni caro ni barato, ni un vino que te emocionara, que dijeras tú, joder, este vino, no sé, que te emocionara. Pues mira, Te gustara mucho, vamos, así últimamente. pues mira, es que no me acuerdo el productor. Mira, a mí sabes lo que me emociona muchísimo. Con la gente que yo quiero, verles cómo les brillan los ojos cuando han encontrado un vino bueno. Y a mí me emocionó, por ejemplo, en Gijón, con Felipe, que me empeñé en un Spätburgunder, un Pinot Noir alemán, Sí, sí. que era un vino sencillo, muy bien definido, pero me acuerdo con Jorge y con Belén, con mi mujer, que estaban más contentos que la puñeta, ¿no? Y a mí eso me emociona, joder, que era el vino Tony Austin, sirva para que la gente que uno quiere esté contento, joder, eso es lo más, no hay lo más mejor, no hay grande que mejor. hay, ¿no? ¿Qué era, Pedro, el Tony Host? No, de Tony yo pedí el Riesling. Ah, Era de Jan Toden, Jan Stoden. ah, ah. Yo creo, no estoy seguro, no estoy seguro. Creo que era Jan. No, 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 no. Meyer Nacker. Biernecker, Meyer Nacker. Era un Meyer Nacker, sí, señor. algo Gunda de Ahora me ha venido son muy finas. Sí, sí, a la cabeza. sí, sí. El vino vale para eso, ¿eh? El vino Sí. es una puñetera excusa para vivir bien, ¿eh? No Pasarlo bien. Bueno, sobre todo para, bueno, yo creo que al final a los que nos metemos en esto nos gusta compartir y que los que tenemos a nuestro alrededor disfruten de lo mismo que disfrutamos nosotros. No a lo mejor al mismo nivel o con la misma intensidad, pero eso que acabas de decir, ¿no? Que a la gente cuando le brillan los ojos por un vino que tú le recomendaste o que le sugeriste, eso Eso te cuesta, llena. hombre. Eso sé. cuesta. Y hablando de vino, pues también con la sidra tengo que decir que estuve en una llamada casa de sidra en la que un señor que me trató estupendamente y me emocionó la Bueno, visita tuviste suerte, tuviste porque suerte. yo no me esperaba tanta belleza en lo que es una industria Ya. de sidra tan antigua, hecha con tanto gusto y tan bonita. Y luego la verdad
que el que nos llevó algo de sidra ya sabía. Y encima no tuvimos... Mucho queda por aprender, pero... Bueno, el muchas gracias. gaitero es una institución aquí en Asturias, ya lo sabes, y Tano ahí a los mandos, pues la verdad que la visita es súper interesante, es una historia, está la historia viva ahí, ¿no? De Asturias y de la Y sidra. ahora a los del vino se las recomiendo, ¿eh? Además son todos iguales, pues son muy pijos la gente del vino, ¿no? Y todos van escépticos, que vayáis a ver el gaitero, que no hay bodega más bonita. Ya, ya. Son muy escépticos, muy... Sí, sí. Bueno, Pedro, Bueno, no te queremos liar que tienes ahora a las 8 todavía tienes otra, Sí, ahora en 12 minutos. otro rollo y otro lío, así que no te queremos ya más enrollar. Nada, darle Nada. Oye, casi un gustazo veros y pasar el rato con vosotros. Perdonadme si me enrollo, que que va, escucho. no, muy bien, muy bien. No, que va, que va. Gracias por compartir toda tu sabiduría y tu conocimiento, que precisamente, bueno, esto es un poco la finalidad del podcast, ¿no? Lo emplazamos a dentro de un año así, Sí, hay pues que que cambió alguna mentalidad de algo, lo emplazamos y hacer decimos, otra. oye... A ver si me ha crecido flequillo y ya. Y hay que ponerlo de ministro de Agricultura, ¿no? Mañana mismo. Bueno, Pedro, salud. Salud, Muchas gracias, ¿eh? Salud, ¿eh? Un abrazo. Abrazo. Gracias por todo. Hasta Adiós. luego. Bueno, nada, nosotros cerramos Sí. diciendo el vino que bebimos. Sí, pero la verdad que vaya, libro abierto, ¿eh? Muy bien. joder, El episodio queda muy guapo porque hablamos de cosas que no se habla con otros y lo que yo decía, que claro, y es que al final impresionante. aparte es súper didáctico, explica perfectamente, Las cosas claras y se le nota que le mola y que le gusta y que lo disfruta. Entonces, bueno, nada, cuéntanos tú. Estamos viendo aquí un Douro. El Douro es de la bodega es Quinta do Balmeao, lo que pasa es que no teníamos dinero para pagar Quinta do Balmeao, entonces bebemos el básico que es Meandro do Balmeao. Bueno, habría que mandarle un correo a Quinta Balmeao. A ver si nos quiere mandar algo. La verdad, yo, Quinta do Balmeao para mí fue el mejor vino que bebí. Bebí en 2019, un 2010 de Quinta do Balmeao, y para mí fue un vino que me marcó. Yo creo que fue el vino que me marcó. O sea, no probé un vino que me diera tanto. Bueno, por lo que vale, no, porque ahora ya vale 200 y pico euros, pero bueno, llegó a costar 60 euros y de la calidad igual. Sí. Y esto es el básico, Meandro Balmeao, esto es 2019. Y está brutal. Y la verdad que Vamos, está muy bueno. sí, Un Douro que por lo que vale, que es un vino muy barato. Y bueno, y muy Portugal, cuidado con Portugal. Sí, en general, Cuidado con Portugal, que en cualquier momento nos quitan las pegatinas también, ¿no? Que vienen muy fuerte, pisando muy fuerte, haciendo cosas muy bien. Los enólogos de Portugal cada vez están mejor posicionados y bueno, yo creo que se gestionan un poco en relación a lo que decía Pedro, ¿no? Que tienen una gestión diferente a nivel agrario, ¿no? Y sus viñedos tienen Más valor, o lo que otra sea, valor, ¿no? sí, otra consideración. Bueno, Pues nada, nosotros por nuestra parte, salud. Salud y hasta el siguiente. Hasta el siguiente episodio. Un abrazo a todos. Gracias, saludos, gracias.